Unidos a una ventana a la verdad. Aquí viene algunas noticias muy importantes referentes a la economía a nivel global. Y es que precisamente muchos de ustedes se han preguntado por qué ahí está, sí, este caos en Medio Oriente, estas guerras en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, ¿por qué no en Yemen, Somalia y otras regiones, o todo Medio Oriente y parte de África? ¿Te ha preguntado por qué esta rusofobia por parte de las naciones de Europa y Estados Unidos? ¿Te has preguntado por qué esta campaña, esta rusofobia, especialmente en los Estados Unidos, donde ahora candidatos presidenciales como la señora Hillary Clinton, el Partido Demócrata, el mismo Barack Obama, utilizan cualquier acontecimiento malo en los Estados Unidos para culpar a Rusia? Cualquier acontecimiento a nivel internacional y Rusia es responsable. Es una rusofobia total, pero es parte de esta guerra en contra de naciones independientes y que amenazan el orden que había establecido Europa y los Estados Unidos. Y es que precisamente la economía de todas las naciones, la base fundamental de esa nación, especialmente para Europa y los Estados Unidos, que son dos de las monedas que más se utilizan en el comercio internacional: el euro y, por supuesto, el dólar, que es la moneda de reserva mundial. Y obviamente, como Rusia, esta alianza Rusia-China viene a destruir ese sistema, con esto prácticamente Estados Unidos se va a la quiebra. Este imperio se derrumba. Y está sucediendo, y ustedes lo están mirando. Ahora, ¿por qué digo esta alianza Rusia, China? Son las dos naciones, las dos potencias en la actualidad. No solamente potencias políticas, económicas, sino también militares. A estas dos potencias, Estados Unidos no podría enfrentarlas por sí solo, ni con la Organización del Atlántico Norte. No pueden enfrentar a Rusia, pueden enfrentar a dos potencias que poseen la misma capacidad. Es algo ridículo y absurdo el hecho de que traten de aislar a estas naciones. Estas naciones son las que están aislando a Europa y a los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos ha iniciado con este programa Cóndor en Latinoamérica, para tratar de derrocar a aquellos gobiernos no convenientes y seguir poniendo gobiernos convenientes que obedezcan las órdenes que se les da desde la Casa Blanca. Y ustedes ya han visto mis videos y saben de quién hablo. Yo solamente estoy hablando aquí realmente de la economía. Pero vamos a algunas de las noticias más importantes para que vean realmente la realidad y entiendan de lo que se trata. Este pasado 7 de septiembre, por unanimidad en Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos nuevamente vuelve a imponer más sanciones en contra de Rusia. El 7 de septiembre entran más sanciones en contra de Rusia, aprobado por unanimidad. Bueno, ahí está, esa es la realidad. Pero no solamente eso, sino que se extiende a los países europeos por presión de los Estados Unidos. En el G20, que se organizó precisamente en China, desde este 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de agosto, 29, 30 de agosto y 1 y 2 de septiembre, nuevamente el señor Vladimir Putin vuelve a ser el eje central de esta reunión del Grupo de los 20 en China, reuniéndose casi con todos y cada uno de los diferentes líderes políticos y presidentes de las 20 naciones o del G20. Fue el único político, el señor Vladimir Putin, el que realmente hizo los tratados económicos más grandes que cualquier otro presidente haya hecho. Incluyendo, aquí viene lo interesante, no solamente con el G5, que es parte precisamente de esta alianza con Rusia, y de la cual Rusia es parte, el grupo de los 5, sino que también con las únicas dos naciones que antes no habían firmado con el nuevo Banco de Desarrollo e Infraestructura de Asia, de China, y del cual es socio Rusia. No habían firmado estas dos naciones, pero aún y con todo y eso, el señor Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, así también como su homóloga de Sur Corea, se reunieron con el señor Vladimir Putin. El señor Shinzo Abe, el primer ministro del mismo Japón, pese a las disputas territoriales que hay entre estas dos naciones por las Islas Kuril,
llegaron a firmar un acuerdo que rebasa los 2.500 millones de dólares. Y el mismo señor Shinzo Abe, siendo una de las naciones que supuestamente tendría que implementar las sanciones económicas en contra de Rusia, prácticamente ha dicho, y lo reitera, que la economía de Rusia es una de las más activas. La economía de Rusia sigue creciendo y es parte fundamental y vital para el desarrollo del mismo Japón. Así es que, amigos, esa relación, pese le guste o no a Estados Unidos, ha iniciado este comercio entre estas dos naciones. Lo mismo que en Sur Corea, con un tratado de 1.500 millones de dólares para iniciar la construcción de vías ferroviarias que llevarán producto de Norcorea a Rusia y de Rusia a Sur Corea. Ahí también hay un interés. Y como les dije yo, pronto vendrán los gasoductos que llegarán a Japón y a Sur Corea. Y las únicas dos naciones aliadas de Estados Unidos prácticamente en Asia ahora son parte fundamental de la economía de Rusia, y es Rusia quien a todas las naciones precisamente de Asia son parte de esa alianza económica. Sin olvidar la de Asia, la de Europa, Asia. Amigos, Rusia, el señor Vladimir Putin sigue siendo realmente el que sigue creando los bloques para llevar al mundo la desdolarización. Por eso la rusofobia, por eso esta guerra psicológica, por eso más sanciones y más sanciones, que a los únicos que perjudica es a Europa y a los Estados Unidos. Pero vamos a un punto muy interesante para aquellos que no lo saben. Pese a estas sanciones económicas, aún por parte del mismo Estados Unidos y del mismo Europa, la mayoría de los países, incluyendo a Inglaterra, la mayoría de los países europeos han decidido firmar para formar parte y hacer transacciones con el Banco de Desarrollo el Banco de Desarrollo e Infraestructura de Asia, o sea, con China, para formar parte de ese banco y hacer transacciones, pero sobrepasando el dólar, y del cual el yuan será la principal moneda, pero que beneficiará enormemente a la economía de Rusia, porque estas dos naciones actúan como una sola. Y Rusia es parte fundamental del Banco de Desarrollo e Infraestructura de Asia. Al mismo tiempo, no solamente es lo más importante, sino que han firmado 47 naciones y sigue incrementando el número de naciones que quieren continuar esto, quitando al dólar de por medio. Y como Estados Unidos depende en gran medida de las transacciones internacionales que realizan todas las naciones, cada gobierno, donde recibe un porcentaje por el uso de su moneda, prácticamente empieza el declive de los Estados Unidos. Pero hay muchos que todavía de mis detractores dirán que no es así. Bueno, ahí están las noticias. Más aparte, aquí les da una realidad y pueden verificarla aquí dentro de Estados Unidos como ustedes quieran. A finales, antes de que llegue el mes de noviembre aquí en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos rebasará un déficit presupuestario de más de 20 trillones de dólares. Para aquellos que siguen mis videos, yo les he venido diciendo mes por mes cuál es el déficit presupuestario de los Estados Unidos, que sigue en gran medida mes a mes dependiendo de un gran préstamo por parte del Banco de la Reserva Federal. A finales o antes de noviembre alcanzará más de 20 trillones de dólares en su déficit presupuestario. Pero a finales y a principios del mismo noviembre, el gobierno de los Estados Unidos se quedará nuevamente sin dinero y tendrá que pedir otro préstamo al Banco de la Reserva Federal del gobierno de Estados Unidos, que es privado, y obviamente viene un préstamo de aproximadamente entre 375 billones de dólares a medio trillón de dólares. O sea, incrementar el presupuesto o este déficit presupuestario en los Estados Unidos. Si a eso se le llama una buena economía, si creen que esa economía tiene futuro, amigos, lo siento, el que no ha estado en las matemáticas o no conoce las matemáticas está acabado. Prácticamente, el que no piense que esto se está acabando, porque Estados Unidos no puede depender únicamente de préstamos, y si el dólar deja de ser utilizado, la desdolarización que ha iniciado China, Rusia y todos sus aliados, prácticamente Estados Unidos cada vez va a recibir menos divisas, menos dinero, y por lo tanto, como su gasto aumenta, tarde o temprano quedará en bancarrota. Si no te gusta, yo lo siento, esa es la realidad. Muchas
Muchos dicen que Rusia no tiene, sí, pueden verificar, Rusia tiene un aproximado todavía en la actualidad de 65 billones de dólares como superávit, no déficit, superávit. Tiene, como les dije yo, dinero de sobra. Y no se olviden precisamente que ahora China y Rusia han decidido iniciar con las transacciones a través, o con el comercio internacional en sus transacciones internacionales a nivel comercial, a depender de sus dos monedas, especialmente con sus aliados, sus propias monedas respaldadas con el oro de China y con el oro de Rusia. Son las dos naciones que vienen a cambiar el mundo, que vienen a cambiar la forma en que operaba los mercados bursátiles internacionales. Ellos. Y no haya nada, ni nadie que pueda detenerlos. Y no creo que ni siquiera una guerra en contra de estas naciones pueda cambiar ya lo que viene. El nuevo orden que será impuesto no por Estados Unidos, sino por China y por Rusia. Un imperio se va, otros surgen. Pero por lo menos hasta hoy, los nuevos que vienen no están tratando de imponerle a las otras naciones su moneda ni su política con las armas. Lo están haciendo con negocios. Es la diferencia entre unos y otros. Otros lo han hecho con las armas, lo han hecho con dictadores. Estos lo hacen con los negocios, beneficiándose a sí mismos y beneficiando a quienes hacen negocios con estas naciones. Y ahí tienen, en Latinoamérica, las dos naciones que van surgiendo más rápidamente, que van dejando la pobreza atrás, que se van transformando aún más rápidamente como grandes naciones, son las aliadas de Rusia, Ecuador y Bolivia. Por supuesto, ¿quién más puede darles mejores garantías, aún para defenderse, si no es Rusia? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.